veces se generan conflictos por algo que decimos o por algo que nos dicen. La comunicación es una cosa que está siempre presente en nuestra vida, cada vez que entramos en contacto con alguien. Incluso a veces cuando estamos solos también hay comunicación interna. A veces parece que tenemos partes del cerebro que se comunican entre ellas. Y es algo sobre lo que vale la pena pararse de vez en cuando a reflexionar. Porque la comunicación tiene 4 elementos esenciales. Esenciales e imprescindibles. Uno es el emisor. Otro, y sin él no hay comunicación, es el receptor. Evidentemente, entre ellos está el mensaje. Y luego está el medio, a través del que se transmite ese mensaje. Pero tanto el emisor como el receptor son personas. Y, por tanto, subjetivos. Es decir, el mensaje que se emite es subjetivo, el mensaje que se recibe es subjetivo. Pero incluso el mensaje, que a priori parece objetivo, no siempre lo es, porque una palabra o una imagen puede tener un significado distinto en función del contexto, en función del momento, en función de las circunstancias. De manera que incluso el mensaje a veces tampoco es objetivo. Y luego está el medio. El medio también determina bastante el significado del mensaje. Si el mensaje es mediante la palabra hablada, tiene una carga, el tono, que puede hacer que el significado sea uno u otro. Si está escrito, entonces eso ya es distinto, porque ahí el tono desaparece. Es decir, en la comunicación siempre hay mucha subjetividad y muchas circunstancias adicionales. De manera que cuando decimos algo, tenemos que ser cuidadosos, porque en muchas ocasiones aquello que queremos transmitir tiene que pasar el filtro del receptor, tiene que pasar el filtro de sus circunstancias, de sus capacidades, de sus limitaciones, de sus energías. Y por tanto, por mucho que creamos que hemos dado un mensaje claro, es posible que sea claro para nosotros. Y también es posible que sea claro para el receptor, pero que sean dos mensajes diferentes. Recuerdo que me pasó una cosa una vez que fue extraordinaria para mí, porque me enseñó bastante acerca de eso. Cuando publiqué Sombras de Otoño, en poco tiempo, una persona que lo había leído me dijo: uy, me ha gustado tu novela, tal, pero no sé por qué usas tanto tal palabra. Y eso me dejó... Estuve pensando acerca de ello, incluso busqué el número de veces que había usado la palabra. Bueno, pensé que probablemente había algo que dentro de mí que me llevaba a utilizar esa palabra en concreto. Pero poco después, otra persona me dijo lo mismo, pero sobre otra palabra. Y ahí fue, bueno, hay dos palabras que uso mucho. No sé, es muy difícil. Cuando uno escribe una novela es muy difícil ver qué términos ha usado. Sí que cuando están cerca uno de otro, pues sí, y procura evitar eso, pero claro, en el conjunto de la novela. Pero no se quedó ahí. Hubo una tercera persona que me volvió a decir lo mismo con una tercera palabra. Y ahí ya lo comprendí. Ahí comprendí que, bien, yo soy el autor y he puesto esa palabra, y la he puesto muchas veces, es posible, en el conjunto de las frases, pero el receptor,
los receptores, cada uno de ellos, fijaron su atención en esa palabra, cada uno en una diferente. Y eso tiene que ver con el receptor. Es decir, en el conjunto de la novela, cosas que para mí no tenían un significado específico, para los lectores sí podían tenerlo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se envían y también ser muy cuidadoso con los que se captan, porque muchas veces hay un malentendido que genera un conflicto y en realidad no había intención ni en el emisor ni en el receptor de que ese conflicto se produjera. Y por tanto, hay que ver cómo funciona la comunicación para ser conscientes de ello. En fin, en Sombras de Otoño tuve mucho contacto con los lectores gracias a los clubes de lectura y aprendí mucho, no tanto sobre la novela ni sobre manera de escribir, pero sí sobre cómo funcionan determinados mecanismos de comunicación. Recuerdo una persona que no le había gustado mi novela porque un personaje que para mí era secundario, que para mí tenía una importancia muy relativa en la trama. Ese personaje actuaba de un modo determinado y a esa persona eso hizo que la novela no le gustara. ¿Por qué? Pues porque sus circunstancias personales, su subjetividad la llevó a identificarse con ese personaje. Y está bien, es adecuado. Cada uno de nosotros tenemos nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestras circunstancias y por tanto los mensajes tienen que interpretarse y pasar por esos filtros. Así que las cosas son como son. Pero bueno, voy a mandar un mensaje muy subjetivo, y va a ser recibido por ti de manera también muy subjetiva, porque en este caso el mensaje es absolutamente subjetivo. Sé tan feliz como puedas, porque no vamos a llevarnos ninguna otra cosa.